Parece que según unos economistas del Banco Central, la reserva fraccionaria ya no es importante y no debería enseñarse. Bueno, habría que preguntarles, ok, si asumimos que el Banco Central disminuye la tasa de interés sobre saldos de reserva, ¿qué pasa después que un banco otorga un nuevo préstamo, cuando ese dinero regresa al banco como depósito? ¿Puede ese nuevo depósito convertirse en un nuevo préstamo? Obviamente sí. Pero eso cambiaría si el Banco Central determinara que la reserva fuese 100%. Si la reserva fraccionaria ya no importa, entonces a tales economistas no les molestaría que la reserva fuese de 100% en vez de 0% como es desde el año 2020. Descansa en paz multiplicador monetario. Jane Rigg, Gretchen Seguinbach, and Scott Aboya. 2021. Bueno, cuando tú y yo estudiábamos economía hace 1.000.000 de años, M2 y los agregados monetarios generalmente parecían tener relación con el crecimiento económico, esa relación clásica entre los agregados monetarios, el crecimiento económico y el tamaño de la economía, simplemente ya no se mantiene, así que algo tenemos que desaprender, supongo. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Introducción. Muchas clases de introducción a la economía incluyen lecciones sobre el importante papel que desempeñan los bancos y la Reserva Federal, Fed, en el sistema financiero de Estados Unidos y cómo están vinculadas estas dos entidades. Aunque algunos libros de texto proporcionan descripciones sólidas de estos temas, muchos omiten algunos aspectos clave de cómo los bancos toman decisiones, explican de forma inexacta cómo la Reserva Federal aplica la política monetaria y contienen descripciones anticuadas del vínculo entre los bancos y la Reserva Federal. Este vínculo obsoleto suele estar vinculado al concepto de multiplicador monetario, que se basa en una explicación obsoleta de cómo ver a la Reserva Federal e influye en los bancos. Recomendamos que los autores de libros de texto y los profesores eliminen el uso del concepto de multiplicador monetario a la hora de explicar el vínculo entre los bancos y la Reserva Federal. En su lugar, sugerimos que los materiales de clase hagan hincapié en una descripción contemporánea de cómo ver a la Fed, centrándose en los cambios en las tasas de interés, no en las cantidades monetarias, como el mecanismo a través del cual las políticas de la Reserva Federal se vinculan con el sistema bancario y el resto de la economía. En este artículo, comenzamos con una descripción del papel de los bancos y de la Reserva Federal en el sistema financiero. A partir de ahí, analizamos algunos vínculos entre ambos. Concluimos con un resumen de los conceptos clave actuales más relevantes para el aula. El papel de los bancos en el sistema financiero. Los bancos son una pieza clave del sistema financiero. Interactúan con una amplia gama de consumidores y empresas, contribuyendo a conformar sus decisiones de ahorro e inversión. A finales de 2020, los bancos contaban con unos $20,5 billones en activos en sus balances, incluidos 10 billones en préstamos pendientes. También tenían unos 16 billones en depósitos, que son pasivos de los bancos. Aunque estas cifras son elevadas, solo reflejan una parte de la actividad de intermediación, las transacciones financieras que los bancos realizan en la economía. Los bancos también prestan muchos servicios financieros, como permitir los pagos entre una amplia gama de participantes en la economía. Además, los bancos participan en los mercados financieros en su propio nombre, entre otras cosas para invertir fondos y gestionar sus propias necesidades de liquidez. La figura 1 muestra un balance muy simplificado de un banco, los principales activos y pasivos que posee. A efectos ilustrativos, los activos del banco se dividen en 3 opciones de inversión: préstamos, valores y saldos de reserva. Los saldos de reserva son los depósitos que un banco mantiene en su cuenta en la Reserva Federal,
Se puede pensar en la cuenta de reserva de un banco como en la cuenta corriente de un hogar. Los pasivos del banco son los depósitos que sus clientes han depositado en él, a cambio de ganar intereses, la tasa de depósito del banco. Las cantidades concretas que se muestran son, por supuesto, también ilustrativas, tanto en términos de sus niveles como de sus tamaños relativos. El tamaño y la composición reales del balance de un banco dependen de muchos factores. Los bancos son empresas, toman decisiones pensando en los beneficios, incluido el rendimiento que probablemente recibirán de una inversión determinada. Los bancos también tienen en cuenta los riesgos que asumirán al realizar una inversión. Por ejemplo, un banco necesita calibrar su riesgo de crédito, si se le devolverá la totalidad del dinero cuando finalice el periodo de inversión, y el riesgo de liquidez, con qué facilidad podría convertir en efectivo una inversión determinada, en caso necesario. A la luz de estos y otros riesgos, los bancos deben cumplir una serie de requisitos normativos en sus operaciones. En concreto, los bancos deben mantener suficientes colchones, capital financiero, contra pérdidas y contra la falta de efectivo, falta de liquidez. Los balances de los bancos también se ven influidos por las decisiones de sus clientes, su demanda de préstamos, depósitos y diversos productos y servicios bancarios. Centrémonos en la forma en que un banco toma sus decisiones de inversión, asignación de activos, utilizando el ejemplo simplificado de la figura 1. Al elegir la asignación de fondos entre las tres opciones representadas préstamos, valores y saldos de reserva, un factor clave son las tasas de interés. A la hora de decidir la asignación de fondos entre las tres opciones representadas préstamos, valores y saldos de reserva, un factor clave son las tasas de interés. El banco fija la tasa de interés de sus préstamos, es decir, la cantidad de intereses que obtendrá de sus prestatarios. Sus prestatarios, tanto hogares como empresas, tienen en cuenta esa tasa de interés a la hora de decidir si piden prestado y cuánto, su demanda de préstamos. Para obtener beneficios, el banco suele fijar su tasa de interés de préstamo por encima de la tasa de interés de depósito que paga a los clientes que depositan fondos en el banco. A la hora de decidir sus tenencias de valores, el banco tendrá en cuenta las tasas de interés de mercado de los distintos valores. Por ejemplo, puede poseer algunos títulos del Tesoro de Estados Unidos. Los títulos del Estado conllevan un riesgo relativamente bajo al tiempo que ofrecen una rentabilidad que suele ser superior a la del efectivo pero inferior a la de la mayoría de los préstamos. El banco también decidirá cuántos saldos de reserva mantendrá. Este activo es muy líquido. La Reserva Federal paga intereses por los saldos de reserva a una tasa que ella misma fija y que se denomina tasa de interés sobre saldos de reserva. La tasa de interés sobre saldos de reserva suele ser inferior a las tasas de interés que un banco obtiene de otras opciones de inversión, en parte porque los saldos de reserva están disponibles de inmediato y no conllevan ningún riesgo. Y dadas estas características, un banco no tiene ningún incentivo para elegir una opción de inversión que pague menos que la tasa de interés sobre saldos de reserva. En términos económicos, la tasa de interés sobre saldos de reserva actúa como una tasa de reserva para los bancos. Como ya se habrá dado cuenta, al fijar la tasa de interés sobre saldos de reserva, la Reserva Federal influye en las decisiones de los bancos, incluida la forma en que estos fijan sus tasas sobre los depósitos y los préstamos. A su vez, estas decisiones de los bancos influyen en el coste y la disponibilidad del crédito bancario para los hogares y las empresas. Pero la tasa de interés sobre saldos de reserva desempeña un papel aún más importante. La tasa de interés sobre saldos de reserva es una tasa de interés especial conocida como tasa administrada porque la fija la Reserva Federal al aplicar sus decisiones de política monetaria.
Adoptemos ahora la perspectiva de la Reserva Federal y pensemos en cómo toma sus decisiones de política monetaria y luego las aplica. El papel de la Reserva Federal en el sistema financiero. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Parte de su misión es dirigir la política monetaria para cumplir el mandato del Congreso de lograr el máximo empleo y precios estables. El órgano de política monetaria de la Reserva Federal, el Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, cumple este doble mandato reuniéndose 8 veces al año, a veces más, para debatir y fijar la orientación, o posición, de la política monetaria para orientar el empleo y los precios en la dirección deseada. En la figura 2 se muestra un resumen sencillo de las medidas de política monetaria del Comité de Mercado Abierto y de cómo cumplen el doble mandato. En cada reunión del Comité de Mercado Abierto, los responsables de la política monetaria evalúan las condiciones económicas actuales y previstas. Con esta información en mente, como se señala en el recuadro 1, el Comité de Mercado Abierto fija la orientación de la política monetaria anunciando un rango objetivo para su tasa de interés oficial, la tasa de los fondos federales, la tasa de interés que los bancos se cobran entre sí por prestar o tomar prestados saldos de reserva a un día. El Comité de Mercado Abierto puede endurecer la orientación de la política monetaria elevando el objetivo de la tasa de interés de los fondos federales, relajar la orientación de la política monetaria reduciendo el objetivo de la tasa de interés de los fondos federales, o mantener sin cambios la orientación de su política de tasas de interés no modificando el objetivo de tasa de interés de los fondos federales. A continuación, como se indica en el recuadro 2, la Reserva Federal utiliza sus instrumentos de aplicación de la política monetaria para garantizar que se alcance la nueva banda fijada como objetivo para la tasa de fondos federales. Durante más de una década, la Reserva Federal ha operado con amplias reservas en el sistema bancario y utiliza el interés sobre saldos de reserva como su principal herramienta para la aplicación de la política monetaria. Por lo general, como se indica en el cuadro 1, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés sobre saldos de reserva cuando endurece la política monetaria, aumenta el intervalo objetivo de la tasa de fondos federales, y lo reduce cuando la suaviza, disminuye el intervalo objetivo de la tasa de fondos federales. Utilizando el interés sobre saldos de reserva y sus otros instrumentos de aplicación de la política monetaria, la Reserva Federal se asegura de que cualquier cambio en la tasa de interés oficial se transmita de forma eficaz y eficiente a través de la economía, transmisión monetaria. Por ejemplo, cuando la Fed eleva la tasa de interés sobre saldos de reserva, los bancos ganan más por los fondos que depositan en sus cuentas de reserva en su banco regional de la Reserva Federal. Esto establece una tasa de reserva más alta para las decisiones de inversión y operación de los bancos. Por lo general, los bancos no aceptarán una tasa de rendimiento inferior a esta nueva tasa de interés sobre saldos de reserva en ninguna inversión. A continuación, a través del arbitraje, las tasas de interés de mercados similares también suben, incluida la tasa de los fondos federales. Esta política centrada en las tasas de interés ha funcionado muy bien en los últimos años. Como se muestra en la figura 3, a medida que el Comité de Mercado Abierto subía y bajaba el rango objetivo para la tasa de los fondos federales, región sombreada en gris, la Reserva Federal subía o bajaba la tasa de interés sobre saldos de reserva, línea negra discontinua, y esta acción, y otras, mantenía la tasa de los fondos federales, línea negra continua, en su rango objetivo. Este enfoque para implementar las decisiones de política del Comité de Mercado Abierto se conoce como un régimen de reservas amplias. En 2019, el Comité de Mercado Abierto anunció que continuaría utilizando este régimen de implementación con el interés sobre saldos de reserva como su principal herramienta de implementación de políticas a largo plazo.
Los cambios de la Fed en la tasa de interés sobre saldos de reserva afectan no solo a la tasa de fondos federales a la que los bancos piden prestado y prestan, los cambios también se transmiten a otras tasas de interés en la economía y a las condiciones del mercado financiero de manera más amplia, recuadro 3 de la figura 2. Por ejemplo, como ya se ha señalado, las variaciones de la tasa de interés sobre saldos de reserva influyen en el precio que los bancos cobran a los consumidores y a las empresas por los préstamos. Los cambios también ayudan a anclar donde se asientan diversas tasas de interés de mercado a corto plazo y, por tanto, influyen en los niveles de las tasas de interés de mercado a más largo plazo. Además, los cambios en el nivel general de las tasas de interés afectan a los precios o valoraciones de los activos financieros, como las acciones, participaciones en el capital de las empresas, así como a algunos activos no financieros, como las viviendas. Estos cambios en las condiciones financieras generales influyen en las decisiones de gasto e inversión de los consumidores y las empresas, recuadro 4 del gráfico 2. Por ejemplo, unas tasas de interés más altas en la economía podrían disuadir a una empresa de solicitar un préstamo bancario. O un aumento notable y sostenido del valor de los activos de un hogar puede hacer que se sienta más rico y fomentar un gasto adicional. A medida que los hogares y las empresas adoptan sus decisiones de ahorro y gasto, la oferta y la demanda globales de bienes y servicios se ven afectadas. A medida que cambian la oferta y la demanda agregadas, también lo hace la necesidad de mano de obra y otros insumos para producir esos bienes y servicios. Y, por supuesto, los cambios en la demanda y la oferta también afectan a los precios de los bienes y servicios, recuadro 5 del gráfico 2. Así pues, los cambios en la orientación de la política monetaria del Comité de Mercado Abierto conducen en última instancia a la economía hacia el doble mandato de la Reserva Federal, máximo empleo y precios estables. Los vínculos entre la Fed y los bancos. Como ya hemos comentado, el vínculo entre la Reserva Federal y los bancos se establece a través de la tasa de interés sobre saldos de reserva. Cuando la Fed eleva la tasa de interés sobre saldos de reserva, los bancos ganan más por los fondos que depositan en sus cuentas de saldos de reserva en su banco de la Reserva Federal. Esto establece una tasa de reserva más alto para las decisiones de inversión de los bancos. Los bancos no aceptarán una tasa de rendimiento inferior a esta nueva tasa de interés sobre saldos de reserva en ninguna inversión de fondos. Mediante el arbitraje, la nueva tasa de interés sobre saldos de reserva ayuda a subir las tasas de interés de mercados similares, incluida la tasa de los fondos federales. La Reserva Federal también puede dar señales sobre un futuro cambio de su tasa de interés oficial, y, por tanto, de la tasa de interés sobre saldos de reserva, que afecte a las decisiones de los bancos. Por ejemplo, a veces, el Comité de Mercado Abierto ha dicho que planea mantener su tasa de interés oficial constante durante algún tiempo o hasta que las condiciones económicas evolucionen de una manera determinada. Este tipo de comunicación se denomina forward guidance, y proporciona una expectativa de las futuras tasas de interés a corto plazo. Los bancos utilizan esta información para fijar sus tasas de interés a más largo plazo. Las tasas de interés a largo plazo están relacionados con las tasas de interés a corto plazo actuales y con dónde estarán probablemente esas tasas en el futuro. Así, por ejemplo, si las comunicaciones del Comité de Mercado Abierto provocan la expectativa de que la Fed aumentará su tasa de interés oficial, y, por tanto, la tasa de interés sobre saldos de reserva, en un futuro próximo, los bancos tenderán a realizar un incremento en sus tasas de interés de préstamos. La Reserva Federal también interactúa con los bancos de otras formas, desde la fijación de otras tasas administradas hasta la supervisión y regulación de los bancos,
Pero el vínculo más importante para la transmisión de la política monetaria es el interés sobre saldos de reserva. Asegúrese de que su enseñanza está al día. El marco de aplicación de la Reserva Federal es el mecanismo que garantiza que la decisión del Comité de Mercado Abierto sobre la fijación de las tasas de interés oficiales se transmita a los mercados financieros. Sin embargo, a menos que usted se especialice en esta área, puede que no sea obvio que la Fed realizó un cambio operativo significativo hace más de una década o que este cambio requiere una revisión de los materiales didácticos. Tal vez no sorprenda entonces que algunos libros de texto cometan dos errores fundamentales en sus descripciones de la vinculación entre los bancos y la Fed. El primero es basarse en una descripción anticuada del funcionamiento de la Reserva Federal, es decir, enseñar el marco de reservas limitadas de la Reserva Federal anterior a 2008, que se centra en la cantidad de reservas y en las operaciones de mercado abierto, en lugar del actual marco de amplias reservas, que se basa en la fijación de tasas de interés administrados cuyo principal instrumento es el interés sobre saldos de reserva, para aplicar sus decisiones y afectar a las condiciones económicas. En relación con esto, el segundo error lleva aún más lejos el anticuado enfoque en las cantidades al vincular la Reserva Federal y los bancos a través del multiplicador monetario y enseñar que los agregados monetarios son un factor clave en la vinculación. Veamos cada uno de ellos más de cerca. Error 1. Utilizar una descripción anticuada del funcionamiento de la Reserva Federal. Algunos libros de texto describen el antiguo régimen de aplicación de reservas limitadas de la Fed con dos herramientas de política clave, las operaciones de mercado abierto y las exigencias de reservas. Como se muestra en la figura 4, antes de mediados de 2008 la Fed operaba con una cantidad relativamente pequeña de reservas en el sistema bancario. En este caso, los requerimientos de reservas mantuvieron estable la demanda de reservas por parte de los bancos. Además, la Reserva Federal utilizaba las operaciones de mercado abierto para ajustar con frecuencia la cantidad de reservas que suministraba al sistema bancario con el fin de influir en las operaciones de los bancos en el mercado de fondos federales y en el nivel de tasa de interés de los fondos federales. Sin embargo, durante la crisis financiera mundial de 2007 a 2009 se produjo un cambio significativo en la política monetaria y, en consecuencia, en la cantidad de reservas del sistema bancario. Durante esa crisis, la Reserva Federal citó la tasa de interés oficial cerca de cero y recurrió a la política de balance también conocida como compra de activos a gran escala y relajación cuantitativa para presionar a la baja las tasas de interés a largo plazo y ayudar a sacar a la economía de las profundidades de la Gran Recesión. Esta acción aumentó los saldos de reserva. A continuación, a partir de marzo de 2020, se produjo un aumento aún más pronunciado de los saldos de reserva, que refleja las compras de valores por parte de la Reserva Federal para compensar el grave impacto en la economía de la pandemia de COVID-19. Cuando las reservas son abundantes, los pequeños cambios en su nivel, como a través de las operaciones de mercado abierto, no pueden afectar la tasa de los fondos federales, sino que la Fed debe apoyarse en el interés sobre saldos de reserva como su principal herramienta de aplicación. La Reserva Federal ha manifestado su intención de operar con reservas abundantes a largo plazo. Así pues, los conceptos y herramientas clave para la aplicación de la política que deberían discutirse en clase son los siguientes. Las reservas son abundantes y la Fed recurre al interés sobre saldos de reserva para aplicar sus decisiones sobre la tasa de interés oficial. Se trata de un marco muy diferente del utilizado antes de 2008. Hay un nivel diferente de reservas, diferentes herramientas de política clave, y una historia diferente para el vínculo entre la Fed y los bancos.
Estas diferencias nos llevan al segundo error que cometen muchos libros de texto al vincular los bancos y la Reserva Federal, centrarse en la oferta monetaria, depósitos, y el multiplicador monetario. Error 2. Basarse en el multiplicador monetario. Los libros de texto obsoletos tienden a centrarse en el multiplicador monetario, describiendo cómo el dinero se expande y se contrae en la economía y vinculando la herramienta de la Reserva Federal de los requisitos de reserva en sus discusiones sobre los préstamos bancarios. Básicamente argumentan que los bancos prestarían más si no tuvieran que retener fondos para cumplir con los requisitos de reserva determinados por la Reserva Federal. Así pues, al explicar los préstamos bancarios, estos libros de texto utilizan un concepto llamado multiplicador monetario, que describe un vínculo estricto entre los bancos, la Reserva Federal y la oferta monetaria. Este concepto anticuado se representa mediante una sencilla ecuación que describe el aumento máximo de dinero, depósitos, que se crea en la economía a partir de cada dólar adicional prestado por los bancos, multiplicador monetario igual a 1 reverendos, donde reverendos es el coeficiente de reservas obligatorias fijado por la Reserva Federal. La ecuación muestra cómo la cantidad de dinero, depósitos, que crean los bancos es una fracción del coeficiente de reservas obligatorias fijado por la Reserva Federal. Por ejemplo, si un banco sujeto a un coeficiente de reservas obligatorias del 10% prestara $100 más en fondos, en última instancia se añadirían $1, o 100x1 0,10, en total a la oferta monetaria. En este caso, las reservas en el sistema bancario crearían 10 veces más depósitos. Y si, en cambio, el coeficiente de reservas obligatorias fuera del 5%, se crearían $2, o 100x1 0,05, de dinero, depósitos, por cada $100 adicionales de préstamos concedidos por el banco. En este caso, las reservas adicionales crearían 20 veces más depósitos. Este enfoque sobre las reservas fraccionarias sugiere que los requisitos de reservas pueden ser una poderosa herramienta de política monetaria de la Fed. Sin embargo, los requisitos de reservas no se utilizan actualmente de esta manera. Sabiendo cómo han cambiado las operaciones de la Fed, podemos ver fácilmente por qué el multiplicador monetario ya no se aplica. En primer lugar, los bancos siguen concediendo préstamos teniendo muy presentes los beneficios, los riesgos y las consideraciones reglamentarias, pero como la Reserva Federal mantiene las reservas en el sistema bancario siempre abundantes, el cumplimiento de las exigencias de reservas no es una de esas consideraciones. En segundo lugar, y como se describe en el recuadro, el paso a la irrelevancia del multiplicador monetario, incluso durante el periodo en que las reservas eran limitadas, muchos bancos no se habían visto limitados por las exigencias de reservas durante bastante tiempo. En tercer lugar, la Reserva Federal eliminó los coeficientes de reservas obligatorias en marzo de 2020, estableciendo dos coeficientes de reservas obligatorias, reverendos en la ecuación anterior, en cero, lo que refleja el hecho de que los coeficientes de reservas obligatorias no desempeñan ningún papel esencial en un régimen de abundancia de reservas. Así que, matemáticamente, la ecuación del multiplicador monetario ya no se puede definir. De cara al futuro, lo que debe enseñarse en el aula. Recomendamos que los profesores incluyan los siguientes temas clave cuando describan el sistema bancario: el funcionamiento de la Reserva Federal y la relación entre ambos, enseñar que la Fed tiene un doble mandato, asignado por el Congreso, de máximo empleo y precios estables. Haga hincapié en que la Reserva Federal se basa en una amplia gama de información en forma de datos, modelos, análisis, investigación, etc., para evaluar el estado de las condiciones financieras y económicas, juzgar las perspectivas de la economía y tomar sus decisiones políticas.
Enseñar que la Reserva Federal dirige la economía hacia su mandato del Congreso tomando medidas que afectan a las condiciones financieras generales, influyendo así en la actividad económica. Enseñar que la forma principal en que la Reserva Federal cumple su doble mandato es ajustando el rango objetivo de su tasa de interés oficial, el rango objetivo de la tasa de fondos federales. En momentos de tensión, o para apoyar la recuperación económica, la Fed puede recurrir a la política de balance. Enseña que la Fed utiliza un régimen de reservas amplias para aplicar sus decisiones políticas. La Fed mantiene reservas, al menos, abundantes en todo momento. El marco de aplicación de reservas abundantes garantiza que cuando la Fed aumenta, reduce, el rango objetivo para la tasa de fondos federales, las tasas de interés de mercado a corto plazo aumentan, disminuyen. Enseñe que el interés sobre saldos de reserva es la principal herramienta de la Fed para aplicar cambios en el rango objetivo de la tasa de interés oficial. La tasa de interés sobre saldos de reserva sirve como tasa de reserva, y a través del arbitraje la tasa de interés sobre saldos de reserva afecta a las tasas de interés de mercado. Enseñar que los bancos conceden préstamos teniendo en cuenta los beneficios, los riesgos y las consideraciones reglamentarias. Enseñar que la Reserva Federal influye en la toma de decisiones de los bancos sobre la fijación de las tasas de depósito y préstamo, y las opciones de préstamo e inversión a través de la tasa de interés sobre saldos de reserva, una tasa de reserva para los bancos. Enseñar que la política monetaria se transmite ampliamente a través de las tasas de interés por medio de los mercados financieros, a través del arbitraje y otros canales. A su vez, los cambios generales en las condiciones financieras influyen en las decisiones de gasto y ahorro de los hogares y las empresas y, en última instancia, afectan al empleo y los precios. En general, destacar el papel de las tasas de interés en la transmisión de los cambios de la política monetaria a las condiciones financieras generales y, en última instancia, a la demanda y oferta de bienes y servicios. Traducción, Dante Bayona comprimido.